¿Cómo reconocer la voz de Dios? Muchas veces hemos tenido ese gran problema pensando en que si es la voz del enemigo, nuestra misma voz o la voz de Dios. No somos los únicos que han tenido esta situación. Lo hemos visto en la escritura, como por ejemplo a Samuel, cuando Dios le hablaba y hasta que no fue instruido por Elí, él supo reconocer la voz de Dios. O como Gedeón, que justamente pidió varias pruebas al respecto. Sin embargo, hay una situación interesante, y es que si tenemos problemas para reconocer su voz, es que estamos esperando solamente un canal y una forma de comunicación del Creador hacia nosotros. Y créanme, yo les puedo asegurar, Dios habla como quiere, cuando quiere, utilizando las formas que Él desea, y a veces también el silencio es una respuesta. La verdadera y principal forma en la que nos habla Dios a todos nosotros y está constituida a través de las escrituras. Si tú tienes inconveniente justamente en reconocer la voz, pero no lees la escritura esperando que haya algún tipo de manifestación sobrenatural al respecto, o de que tu voz interior sea la voz de Dios, créeme que debes de correr hacia las escrituras, porque es la principal forma en la que Dios nos habla, ya que ha manifestado todo a través de ellas. Sin embargo, no quiere decir que no te hable de forma particular y personal, pero Él te habla a través de muchas situaciones, a veces por circunstancias. Utiliza a la gente creyente y no creyente para comunicarte cosas o para dirigirte hacia algún propósito en específico. También puede ser con voz audible o con voz como si fuera un pensamiento tuyo. Sin embargo, para poder diferenciarlas necesitamos entender todavía unos conceptos más profundos. Vamos a ir a la escritura y vamos a ir a Juan 10:27 y lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente seguimos a Dios? ¿O seguimos lo que nosotros creemos que es seguir a Dios? Que es muy diferente. ¿Y cómo podemos entonces hacerlo? Bueno, es que nosotros no podemos hacerlo. Necesita hacerlo Dios en nosotros. Necesita darnos Dios todo a nosotros. Inclusive Dios mismo se sirve a través de nosotros. No somos nosotros sirviendo a Dios, somos nosotros dejando a Dios servir a través de nosotros. ¿Cómo podemos hacer esa situación? Bueno, necesitamos reconocer justamente que tenemos un camino junto al Creador. Es decir, como por ejemplo, tal vez un amigo tuyo. ¿Cuántas veces llaman? Cuando te marca al celular o al teléfono, reconoce su número, reconoce su voz, lo identificas y no necesita decir cuál es su nombre en cada ocasión. Lo mismo pasa con Dios, y es porque tienes una relación con tu amigo que lo reconoces, y cuando tienes una relación con Dios es cuando empiezas a reconocerlo. Créeme, lo que necesitas hacer si tienes esa parte de confusión es tener una relación con Dios, comunicarte con Él a través de la escritura, de la oración, y justamente recorriendo, aceptando ese camino en Él. Ahora bien, hay unas diferencias claves para poder hacerlo. El enemigo también nos habla a nosotros, muchas veces a través de esos pensamientos. La diferencia entre la voz de Dios y la voz del enemigo es que la voz del enemigo siempre te va a hacer creer que no hay salida. Es más, te va a decir que hasta aquí llegaste, que eres lo peor, o que incluso cometas un acto atroz contra ti o contra otra persona y que de ahí no hay salvación. Después te va a hacer sentir culpa, y en ese momento vas a sentir que estás entre la espada y la pared, y esa es la voz del enemigo. De ahí se puede confundir también con tu propia voz. Tu propia voz siempre va a hablar sobre tus gustos, tus deseos propios, lo que tú quisieras que fuera cierto, no inclusive lo que a lo mejor fuera la verdad. La verdad solamente es la voz justamente de Dios en el Espíritu Santo. Dios es una situación donde también nos puede confrontar con el pecado, con nuestra maldad, con nuestra situación. Sin embargo, la voz de Dios es amable, es directa, es corta. Inclusive, corta me refiero a que no necesita hablar o tener muchas palabras. Él es muy directo con lo que quiere decir y con lo que quiere, obviamente, manifestar. Ahora bien, esta voz, aunque puede justamente confrontar y debiera confrontar el pecado en tu vida, no es una voz que
que te condene, sino es una voz que te invita a la salvación, a acercarte a Él, a cambiar en Él, es decir, que Él lo cambie en ti, porque tú jamás lo vas a poder cambiar. Estas son diferencias particulares para que tú puedas reconocer esa voz, ese pensamiento. Puede ser audible, puede ser una manifestación sobrenatural, pero créeme, a través de la Escritura muchas veces ya está todo dicho y nosotros podemos reconocer la voz de Dios en toda ella. Así que necesitas tú acercarte primero a ese camino con Él, aceptar su amor, aceptar su perdón, empezar a recorrerlo y que Él dé los frutos del Espíritu en ti. Nosotros desgraciadamente siempre estamos con un sistema donde tal vez lo sobrenatural o lo que incluso no es tan común sea como un parámetro de cuán cerca estamos de Dios, manifestando tal vez algún don o alguna situación en especial. Yo les puedo asegurar, inclusive en la Escritura lo podemos ver, Judas no solamente tenía los mismos dones que fueron otorgadas justamente a los apóstoles, en ninguna parte dice que él no los obtuvo, los tenía. Sin embargo, su corazón estaba envenenado justamente por el enemigo. No quiere decir que las personas que posean algún don o alguna situación sobrenatural no estén cerca de Dios, pero no es el parámetro. El parámetro siempre va a ser que se manifieste el amor de Dios en ti. Si tu primera carta es el amor, si empiezas a amar sin escoger, sin tener parcialidades, sin elegir, y empiezas a amar a amigos, enemigos, empiezas a amar a todo a tu alrededor, quiere decir que está dando los frutos en el Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre, y todos ellos deben de ir a florecer juntos en tu vida. En este momento, entonces, sí, ese es el verdadero parámetro donde nos puede decir que estamos en una relación y cerca de Dios, obteniendo su gracia, obteniendo su salvación, obteniendo su perdón, su amor y todo eso para que nosotros podamos entender y manifestarlo a los demás, porque realmente eso es lo que debemos de ser, un reflejo de Jesús. No lo olviden, vayan a Él como estén, el día es hoy, estén como estén, hayan hecho lo que hayan hecho, vayan a Él. No necesitan hacer nada, solo dejar que Él lo haga en ti. Tenemos un Dios poderoso, el mismo de la Biblia. Hoy el problema siempre hemos sido nosotros. Nosotros somos quienes nos hemos alejado de Él y hemos preferido nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras manos, nuestros ojos, nuestra vista, y hemos olvidado que la única forma de estar completos es con Él. Dios los ama mucho, no lo olviden. Dios los bendiga.